Bien, continuando con el diálogo entre Allan Kardec y el sacerdote. Y continuaba el sacerdote diciendo: si la Iglesia veda las comunicaciones con los espíritus de los muertos es porque son contrarias a la religión, visto que han sido condenadas formalmente por el Evangelio y por Moisés. Este último, al dictar la pena de muerte para quienes se dedicara a esas prácticas, prueba cuán reprensibles son ellas a los ojos de Dios. Y Allan Kardec le responde: os pido me perdonéis, pero tal prohibición no está en ninguna parte del Evangelio. Solo figura en la ley mosaica. Se trata entonces de saber si la Iglesia coloca la ley mosaica por sobre la ley evangélica, o dicho de otra forma, si es más judía que cristiana. Hay que notar también que de todas las religiones, la que ha hecho menos oposición al espiritismo es la judaica, y que ésta no ha invocado para oponerse a la evocación de los espíritus. La ley de Moisés, sobre la cual, en cambio, se apoyan las sectas cristianas. Si las prescripciones bíblicas son el código de la fe cristiana, ¿por qué prohibir entonces la lectura de la Biblia? ¿Qué diríamos si se vedara a un ciudadano estudiar el código de las leyes de su país? Esa interdicción de Moisés tenía su razón de ser, por cuanto el legislador hebreo quería que su pueblo rompiera con todas las costumbres tomadas de los egipcios, y también porque la que ahora nos ocupa era motivo de abusos. Los israelitas no evocaban a los muertos por respeto y afecto hacia ellos, ni inspirados por un sentimiento de piedad, sino lo hacían como medio de adivinación, como objeto de un comercio vergonzoso, explotado por el charlatanismo y la superstición. Moisés tenía toda razón, pues, de prohibirlo. Si pronunció contra ese abuso una condena tan severa, fue porque se necesitaban medios rigurosos para gobernar a aquel pueblo indisciplinado. De ahí que abunde la pena de muerte en su legislación. Pero es un error apoyarse en la severidad del castigo para demostrar el grado extremo de la culpabilidad que implicaba la práctica de evocar a los muertos. Ahora bien, si la prohibición de hacer esto procede de Dios mismo, ¿cómo lo pretende la Iglesia? Entonces debe de haber sido Él quien dictó la pena de muerte para los transgresores. Así pues, dicha pena tiene un origen tan sagrado como la interdicción que la motivó. En tal caso, ¿por qué no se le ha mantenido vigente? Moisés promulgó todas sus leyes en nombre de Dios y por orden de Él. Si creemos que Dios fue su autor, ¿cómo se explica que ya no sean observadas? Si la ley de Moisés es para la Iglesia un artículo de fe en lo que toca a este punto, ¿por qué no lo es también en lo referente a todos los otros? ¿Por qué recurre la Iglesia a la ley mosaica en lo que le viene bien y la rechaza en lo que no conviene? ¿A qué se debe que no siga todas las prescripciones de esta? La circuncisión, entre otras, que Jesús sufrió y no abolió. La ley mosaica se divide en dos partes a saber: la ley de Dios, resumidas en las tablas del Sinaí. Esta ley ha permanecido porque es divina y Cristo no hizo más que desarrollarla. Y luego, la ley civil o disciplinaria, adecuada a las costumbres de la época y que Jesús derogó. A la hora actual, las circunstancias ya no son las mismas. La prohibición de Moisés de evocar a los muertos carece de motivos. Por otra parte, si la Iglesia no permite llamar a los espíritus, ¿puede impedir a estos últimos que vengan sin ser evocados? ¿Acaso no estamos viendo todos los días a personas que, sin haberse ocupado jamás de espiritismo, y las había mucho antes que la doctrina fuese conocida, tienen manifestaciones de toda clase? He ahí
otra contradicción. Si Moisés prohíbe evocar a los espíritus de los difuntos, eso significa que tales espíritus pueden venir. De lo contrario, tal interdicción hubiera estado de más. Si podrían venir en tiempos de Moisés, podrán hacer lo propio todavía hoy. Y tratándose de los espíritus de personas fallecidas, no son exclusivamente demonios. Ante todo, debemos ser lógicos. Y dice el sacerdote, la Iglesia no niega que puedan comunicarse espíritus buenos, ya que reconoce que los santos se han manifestado. Pero no puede considerar buenos aquellos espíritus que vienen para contradecir los principios inmutables de la Iglesia. Los espíritus enseñan la doctrina de las penas y recompensas futuras, mas no lo hacen de la misma manera que la Iglesia. Solo esta última puede juzgar las enseñanzas de aquellos y discernir las buenas de las malas. Y Allan Kardec le responde, ¿es esta la gran cuestión? Galileo fue acusado de herejía y de ser inspirado por el diablo, porque venía a revelar una ley de la naturaleza que probaba el error de una creencia tenida por inatacable. Lo condenaron y lo excomulgaron. Si sobre todos los puntos hubieran coincidido los espíritus con el pensamiento exclusivo de la Iglesia, no se hubiesen proclamado la libertad de conciencia y condenado ciertos abusos. Habrían sido bien acogidos por ella y no se les hubiera calificado de demonios. Y serían considerados buenos aquellos espíritus que solo se opusieran a lo que la Iglesia condena. Esta es también la razón por la cual todas las religiones, los musulmanes tanto como los católicos, al creerse en posición exclusiva de la verdad absoluta, miran como obra del demonio a cualquier doctrina que no sea enteramente ortodoxa desde su punto de vista. Ahora bien, los espíritus vienen no para derribar la religión, sino, igual que Galileo, con el propósito de revelar nuevas leyes de la naturaleza. Si de resultas de esto algunos puntos de la fe se resisten, es porque, como sucede con la creencia de que es el Sol el que gira en torno a la Tierra, se hallan en contradicción con dichas leyes. La cuestión estriba en saber si un artículo de fe puede anular una ley de la naturaleza, la cual es obra de Dios. Y si, una vez reconocida por válida esa ley, no es más sensato interpretar el dogma de acuerdo con ella, en vez de achacarla al demonio. Y el sacerdote le dice, dejemos a un lado el problema de los demonios. Sé que los teólogos lo interpretan en diversas formas, pero la creencia en la reencarnación me parece más difícil de conciliar con los dogmas. Porque no es otra cosa que la metempsicosis de Pitágoras modificada. Y Allan Kardec le responde, no es este el momento de discutir una cuestión que exigiría largos desarrollos. Lo encontraréis tratado en el libro de los espíritus y en el Evangelio según el espiritismo. De modo que solo diré al respecto unas palabras. La metempsicosis de los antiguos consistía en la transmigración del alma del hombre a cuerpos de animales, lo que llevaba implícita una degradación. Por lo demás, aquella doctrina no era lo que vulgarmente se cree. La transmigración a cuerpos de animales no se consideraba en modo alguno como una condición inherente a la naturaleza del alma humana, sino como un castigo temporario. De esta manera, las almas de los criminales pasaban a animar cuerpos de bestias feroces a fin de recibir en ellos su castigo. Las de los impúdicos reencarnaban en cerdos y jabalíes. Las de los inconstantes y aturdidos en pájaros. Las de los holgazanes e ignorantes en animales acuáticos. Transcurridos algunos miles de años,
El lapso varía conforme a la mayor o menor culpabilidad. En esta suerte de prisión, el alma reingresaba a la especie humana. La encarnación en animales no era, pues, una condición absoluta y se combinaba, según se ve, con la reencarnación humana. Lo prueba el hecho de que el castigo aplicado a los hombres tímidos consistía en encarnar en cuerpos de mujeres expuestas al menosprecio y a las injurias. Se trataba más bien de un espantajo para los simples, mucho más que de un artículo de fe que profesaran los filósofos. Así como se amenaza a los niños: si os comportáis mal, vendrá el lobo y os devorará. Así los antiguos decían a los asesinos: os convertiréis en lobos. O en cambio, se les asegura: el diablo os arrebatará, llevándolos al infierno. La pluralidad de existencias, según el espiritismo, difiere esencialmente de la metempsicosis por no admitir la encarnación del alma en cuerpos de animales, ni siquiera como punición. Los espíritus enseñan que el alma no retrograda, sino progresa incesantemente. Sus diversas existencias corpóreas se cumplen dentro de la especie humana. Cada vida representa para ella un paso adelante en la senda del progreso intelectual y moral, lo que es muy distinto. No pudiendo adquirir completo desarrollo en una sola existencia, que muchas veces hasta se ve abreviada por causas accidentales, Dios le permite continuar en una nueva encarnación la tarea que había dejado inconclusa, o recomenzar lo que había hecho mal. En la vida del cuerpo, la expiación consiste en las tribulaciones que sufre durante su transcurso. En cuanto a la cuestión de saber si la pluralidad de vidas es o no contraria a ciertos dogmas de la Iglesia, me limitaré a decir lo que sigue. Una de dos: o la reencarnación existe o no existe. Si existe, será porque se encuentra comprendida dentro de las leyes de la naturaleza. Para probar que no existe sería preciso demostrar que es contraria. No a los dogmas, sino a tales leyes, y que se pudiera encontrar otra que explicara con mayor claridad y más lógicamente los problemas que solo ella es capaz de resolver. Además, resulta fácil demostrar que ciertos dogmas encuentran en la reencarnación una corroboración racional que hace que los acepten aquellos que los rechazaban por no comprenderlos. No se trata, pues, de destruir, sino de interpretar. Y esto sucederá más adelante, por imperio de las circunstancias. Los que no quieran aceptar la interpretación serán perfectamente libres de hacerlo, como lo son hoy de creer que es el Sol el que gira en torno a la Tierra. La idea de la pluralidad de vidas se difunde con asombrosa celeridad, en virtud de su extremada lógica y de su conformidad con la justicia de Dios. Cuando se la reconozca como verdad natural y todo el mundo la acepte, ¿qué hará la Iglesia? En resumen, la reencarnación no es un sistema interpretativo imaginado con vistas a satisfacer las necesidades de una causa, ni constituye tampoco una opinión personal. ¿Es o no es un hecho? Si está demostrado que ciertas cosas que existen serían materialmente imposibles a no ser por la reencarnación, hay que admitir que son ellas un resultado de la reencarnación. Por tanto, si ésta se encuentra dentro de la naturaleza, se podría ser eliminada por una opinión adversa. No podría ser eliminada por una opinión adversa. Y el sacerdote le dice: los que no creen en los espíritus y en sus manifestaciones son menos favorecidos en la vida futura según el dictamen de los mismos espíritus. Y Allan Kardec le responde:
Si esa creencia fuere indispensable para la salvación de los hombres, ¿qué sería de aquellos que desde que el mundo es mundo, no han estado en condiciones de profesarla? Y de aquellos otros que, por mucho tiempo todavía, morirán sin haberla tenido. Otros que, por mucho tiempo todavía, morirán sin haberla tenido. Lo acabo de leer. ¿Acaso podría Dios cerrarles la puerta del porvenir? No. Los espíritus que no instruyen son más lógicos que eso. Que nos instruye son más lógicos que eso. Dios es soberanamente justo y bueno. Y no hace que el destino futuro del hombre dependa de condiciones independientes de la voluntad humana. Los espíritus expresan: fuera del espiritismo no hay salvación, sino, como Cristo, fuera de la caridad no hay salvación. Y el sacerdote acota: entonces, permitidme deciros que, ya que los espíritus no enseñan más que los principios de la moral que encontramos en el Evangelio, no veo la utilidad que pueda tener el espiritismo, pues antes podíamos salvarnos, y no podemos todavía, y lo podemos todavía, prescindiéndonos de él. ¿No sucedería lo mismo si los espíritus vinieran a enseñar algunas grandes verdades nuevas? Algunos de esos principios que alteran la faz del mundo, como lo hizo Cristo. Jesús al menos era solo, y su doctrina fue única. Al paso que los espíritus son millares y se contradicen recíprocamente. Unos dicen blanco y otros dicen negro. ¿De dónde se sigue que, desde el comienzo, sus partidarios forman ya varias sectas? ¿No sería tal vez mejor dejar tranquilos a los espíritus y atenernos a lo que poseemos? Y Allan Kardec le responde: cometéis el error de no apartaros de vuestro propio punto de vista, Señor, y de tomar a la Iglesia como criterio único de los acontecimientos humanos. Si Cristo ha expresado la verdad, el espiritismo no podía decir otra cosa, y en vez de arrojársele la primera piedra, se debería cogerlo como un poderoso auxiliar que acude a confirmar, mediante todas las voces de ultratumba, las verdades fundamentales de la religión, que la incredulidad embiste con fuerza, que el materialismo combata al espiritismo es comprensible, pero que la Iglesia se coligüe con el materialismo para atacarlo se concibe menos. E igualmente ilógico es que la Iglesia califique de demoníaca una enseñanza que se apoya sobre la misma autoridad que ella y que proclama la divina misión del fundador del cristianismo. Pero, ¿Cristo lo dijo todo? ¿Podía revelarlo todo? No, puesto que él mismo expresó: tendría aún muchas cosas que deciros, pero no lo entenderáis. Por eso os hablo en parábolas. Ahora bien, el espiritismo viene hoy, cuando el hombre está maduro para comprenderlo, a completar y explicar aquello que Cristo deliberadamente solo bosquejó o manifestó en forma alegórica. A no dudarlo, alegaréis vos que la tarea de esa explicación corresponde a la Iglesia realizarlo. Muy bien, pero ¿a cuál de ellas? ¿A la Iglesia romana, a la griega, a la protestante? Visto que no concuerdan, cada una de ellas hubiera ofrecido su propia explicación, reivindicando para sí el privilegio de hacerlo. ¿Y cuál de estas tres iglesias es la sabiduría por la excelencia? Previendo que los hombres mezclarían en esto sus pasiones y prejuicios, no quiso confiarles la labor de esta nueva revelación, encomendándola a los espíritus, sus mensajeros, los cuales la proclaman en todos los rincones del globo, pero fuera de cualquier culto en particular, a fin de que pueda aplicarse a todos ellos y que ninguno la desvíe en su propio beneficio. Por otra parte, los diversos cultos cristianos no se han apartado en nada de la senda que trazó Jesús. ¿Se observan escrupulosamente sus preceptos morales? ¿No se han
tergiversado sus sentencias para convertirlas en apoyo de las ambiciones y las pasiones humanas, cuando tales sentencias son en realidad la condenación de estas últimas? Pues bien, el espiritismo, por conducto de los espíritus enviados de Dios, viene a llamar a la estricta observancia de sus preceptos a aquellos que de los mismos se apartan. ¿No será, sobre todo, esta última circunstancia la que hace que sea calificado de obra satánica? Sin razón dais el nombre de sectas algunas opiniones divergentes relativas a los fenómenos espíritas. No es de extrañar que en los inicios de esta ciencia, cuando las observaciones eran todavía incompletas para muchos, hayan surgido teorías contradictorias, pero tales teorías se basan en cuestiones de detalles y no eran el principio fundamental. Pueden constituir escuelas que explican determinados hechos a su manera, pero no son sectas, como tampoco lo son los diferentes sistemas interpretativos que dividen a nuestros sabios en lo que toca a ciencias como la medicina, la física y demás. Por tanto, tachad la palabra secta, que es por todo punto improcedente en el caso que nos ocupa. Por otra parte, el cristianismo no dio nacimiento desde sus orígenes a una cantidad de sectas. ¿Por qué la palabra de Cristo no ha sido lo bastante poderosa para imponer silencio a todas las controversias? ¿Por qué se presta a interpretaciones que todavía hoy dividen a los cristianos en diferentes iglesias, todas las cuales pretenden poseer en forma exclusiva la verdad necesaria para la salvación, detestándose cordialmente y anematizándose en nombre de su divino Maestro, que no predicó sino el amor y la caridad? Alegaréis que se debe a la debilidad de los hombres. Sea. Pero entonces, ¿cómo queréis que el espiritismo triunfe de golpe sobre esa debilidad y transforme el género humano como por arte de encantamiento? Paso al tema de la utilidad. Decís que el espiritismo no nos enseña nada nuevo. Es un error. Enseña mucho a los que no se detienen en la superficie. Si no hubiera hecho otra cosa que reemplazar la máxima, fuera de la iglesia no hay salvación, que divide a los hombres, por esta otra, fuera de la caridad no hay salvación, que los une, con solo esto habría señalado una nueva era de la humanidad. Afirmáis que podríamos pasarnos sin el espiritismo. De acuerdo. De igual manera, ¿nos arreglaríamos sin una cantidad de descubrimientos científicos? Los hombres gozaban de tan buena salud antes del descubrimiento de todos los nuevos planetas, antes que se hubiesen calculado los eclipses, antes que se conociese el mundo de los microorganismos y cientos otros de cosas. El campesino, para vivir y hacer crecer su trigo, no tenía necesidad de saber lo que es un cometa. Sin embargo, nadie niega que todas esas cosas amplían el círculo de las ideas y nos permiten adentrarnos más en las leyes de la naturaleza. Ahora bien, el mundo de los espíritus es una de esas leyes que el espiritismo nos ha dado a conocer, enseñándonos la influencia que ejerce sobre el mundo corpóreo. Supongamos que a eso se limitara su utilidad. ¿No sería ya mucho la revelación de semejante poder? Examinemos ahora su influjo moral. Admitamos que a este respecto no enseña absolutamente nada nuevo. ¿Cuál es el mayor enemigo de la religión? El materialismo, porque no cree en cosa alguna. Ahora bien, el espiritismo constituye la negación del materialismo, el cual ante aquel deja de tener razón de ser. Se dice al materialista que todo no termina con su cuerpo, y se le afirma esto no mediante razonamientos, ni tampoco por medio de la fe ciega, sino con hechos.
se le muestra, se le hace tocar con el dedo y ver con los ojos. ¿Acaso es pequeño este servicio que el espiritismo presta a la humanidad, a la religión? Pero eso no es todo. La certidumbre de la vida futura, el cuadro viviente de los que en ella nos han precedido, ponen de manifiesto la necesidad del bien y las inevitables consecuencias del mal. He aquí por qué, sin ser en sí una religión, el espiritismo conduce esencialmente hacia las ideas religiosas. Las desarrolla en quienes no las poseían, consolidándolas en aquellos otros que las tenían inseguras. Así pues, la religión encuentra en el espiritismo un apoyo, no para esas personas de miras estrellas que solo ven representada en la doctrina del fuego eterno y en la letra más que en el espíritu, sino para aquellas otras que la encaran conforme a la grandeza y a la majestad de Dios. En síntesis, el espiritismo amplía y eleva las ideas, combate los abusos engendrados por el egoísmo, la codicia y la ambición. Pero, ¿quién se atrevería a defender tales abusos, a declararse su paladín? Si no es indispensable para la salvación, el espiritismo la facilita al asentarnos sólidamente en la senda del bien. Por otra parte, ¿qué hombre sensato osaría afirmar que una falta de ortodoxia sea más reprensible a los ojos de Dios que el ateísmo y el materialismo? Formulo expresamente las preguntas que siguen a todos aquellos que combaten al espiritismo desde el punto de vista de sus consecuencias religiosas. Entre el que no cree en nada y el que cree, creyendo en las verdades generales, no admite ciertas partes del dogma, ¿cuál llevará la peor parte en la vida futura? Entre el que no cree en nada y el que, creyendo en las verdades generales, no admite ciertas partes del dogma, ¿cuál llevará la peor parte en la vida futura? Al protestante, al sistemático, ¿les cabe lo mismo reprobación que al ateo y al materialista? Aquel que no es ortodoxo en el rigor de la palabra, pero que hace todo el bien que puede, siendo bueno e indulgente para con el prójimo y leal en sus relaciones sociales, ¿está menos seguro de su salvación que aquel otro que cree en todo, pero es duro, egoísta y no tiene caridad? ¿Qué vale más a los ojos de Dios? ¿La práctica de las virtudes cristianas sin la de los deberes de la ortodoxia o la práctica de estos últimos sin la de la moral? He respondido, señor sacerdote, a las preguntas y objeciones que me habéis planteado, pero, como os lo dije al comienzo, sin ninguna intención preconcebida de llevaros a nuestras ideas y modificar vuestras convicciones, limitándome a hacer que enfocaréis el espiritismo desde el punto de vista verdadero. Si no hubierais venido, yo no habría ido a buscaros. Esto no quiere decir que despreciemos vuestra adhesión a los principios que sustentamos, si tal adhesión se produjera. Muy lejos de ello, nos sentimos dichosos, por el contrario, con todas las adquisiciones que hacemos y que tienen para nosotros tanto más valor, cuanto que son libres y voluntarias. No solo no nos asiste ningún derecho para ejercer una compulsión sobre nadie, sino que nuestros escrúpulos nos impedirían ir a turbar la conciencia de aquellas personas que, teniendo creencias que las satisfacen, no acuden a nosotros en forma espontánea. Bien, y ahí finaliza este capítulo y continúa diciendo: hemos dicho que el mejor medio de instruirse acerca del espiritismo consiste en estudiar previamente su teoría. Los hechos llegarán después de una manera natural y se les comprenderá, sea cual fuere el orden en que las circunstancias los presenten. Nuestras publicaciones se hicieron con el propósito de favorecer ese estudio. Ved aquí el orden en que aconsejamos leerlas. La primera lectura
y la del presente resumen que expone el conjunto y los puntos más salientes de esta ciencia. Con eso es posible ya formarse una idea general y persuadirse de que en el fondo hay algo de serio. En esta rápida exposición nos hemos dedicado a señalar los puntos en que se debe concentrar particularmente la atención del observador. El desconocimiento de los principios básicos del espiritismo es la causa de las falsas apreciaciones hechas por la mayoría de aquellos que están juzgando algo que no comprenden o que lo hacen conforme a sus preconceptos. Si este primer bosquejo suscita el deseo de saber más sobre el tema, léase el libro de los espíritus, donde se desarrollan en forma completa los principios de la doctrina. Después el libro de los médiums, en los que atañe a la parte experimental, destinado a servir de guía tanto para quienes desean experimentar por sí mismos, como para aquellos otros que quieran comprender los fenómenos. Vienen luego las diversas obras donde se exponen las explicaciones y consecuencias de la doctrina, tales como el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno según el Espiritismo, y el Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo. La revista espírita constituye, en cierto modo, un curso de aplicaciones, por los numerosos ejemplos y los desarrollos que contiene, acerca de la parte teórica y también de la parte experimental. En cuanto a las personas serias que hayan realizado un estudio previo, tendremos sumo gusto de ofrecerles verbalmente las explicaciones necesarias sobre los puntos que no hayan comprendido del todo. Y como vemos acá, Allan Kardec termina siempre abriendo la puerta a el conocimiento. ¿Te leíste todo? ¿Ya no sabes más qué hacer? Vení a casa, te decía Allan Kardec, que yo te contesto las dudas. Bueno, amigos espiritistas, espero que les haya gustado este diálogo. Este es el tercer diálogo. Hay un primer diálogo y un segundo diálogo que los invito a que lo lean, ¿sí? Es muy instructivo. Y bien, que tengan una linda noche. Ven que se hizo de noche acá. Empezamos de día y terminamos de noche. Así que nos vemos en la próxima de Espiritismo a Fondo. Hasta la próxima.